Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy queremos tocar los temas que competen a Venezuela que se están debatiendo a escala internacional. Esta semana ha sido noticia el hecho de que después de más de 2 años Nicolás Maduro logra salir de Venezuela a un país aliado, a pesar de que existe una investigación que está desarrollando una fiscalía en Estados Unidos y de que el gobierno norteamericano haya justamente hace más de un año colocado un monto para la captura o la entrega de Nicolás Maduro. Sin embargo, él logra irse a la cumbre de la CELAC, que tampoco se realiza desde el 2018, logra irse a México. Queremos analizar las implicaciones o lo que pretende el gobierno con esta presencia de Maduro en México, si es un desafío contra Estados Unidos, si él ha logrado legitimidad, y también los diferentes puntos que competen con Venezuela. Varios países están investigando a Venezuela contra el lavado de capitales, contra el narcotráfico, el caso de Alex Saab y el Pollo Carvajal también está sobre la palestra, y sobre todo porque se está desarrollando la asamblea la asamblea de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para ello vamos a conversar con la internacionalista María Alejandra Aristeguieta, quien nos acompaña el día de hoy. Ella ha sido ex embajadora de Venezuela en Suiza, se encuentra desde Ginebra y también es defensora de derechos humanos. Agradecemos su presencia en este foro. Mil gracias, Ana, mil gracias por esta invitación y por la oportunidad que me das de hablar con gente del estado Lara, del estado Táchira, que son dos territorios muy queridos para mí desde el punto de vista personal y desde, por supuesto, familiar también. Qué bueno, muchas gracias. Doctora, mire, quiero comenzar con el tema de la CELAC, un poco para entender qué es lo que pretende el gobierno. Se está jugando como una especie de ajedrez con estos países de la izquierda que comienzan a aparecer en el hemisferio para lograr legitimidad, o en esa cumbre de la CELAC con lo que dijo Ecuador, el presidente de Ecuador, de Paraguay y de Uruguay, quedó claro que él sigue siendo un presidente de facto. Yo creo que ambas cosas, hay elementos de ambas cosas, ¿no? Lo primero que yo te invitaría es a verlo más bien, más que qué es lo que persigue el gobierno, que es clarísimo, están persiguiendo una legitimidad internacional que perdieron a partir del 2018, cuando se llevaron a cabo unas elecciones fraudulentas en Venezuela, y con el surgimiento de un gobierno interino en el 2019, pierden ellos toda legitimidad de cara a alrededor de 60 países alrededor del mundo, sobre todo países de la América Latina que en ese momento dieron un amplio respaldo al gobierno interino. Entonces, yo más bien te diría que más que ver qué es lo que ellos pretenden, que efectivamente es esta legitimación, este regresar al ámbito internacional, yo te diría más bien que lo viéramos desde el otro lado. ¿Por qué México por qué México crea esta oportunidad? ¿Por qué México invita a Maduro a una reunión de un organismo internacional? Fundamentalmente estamos viendo que hay aparte de las ya conocidas dictaduras que tenemos a la vista en América Latina desde hace 2 décadas, en el caso de Venezuela, quizás un poco menos en el caso de Nicaragua y en el caso de Bolivia, bueno, y Cuba, por supuesto, desde hace más de 60 años. Aparte de esas cuatro dictaduras bien establecidas, bien reconocidas como tales, ampliamente violadoras de los derechos humanos y de las libertades de sus ciudadanos, estamos viendo el surgimiento de países que son, digamos, que son grandes aliados y que de alguna manera, a pesar de que todavía no se pueden señalar como dictaduras, son grandes aliados y están ayudando al restablecimiento de esto de estas alianzas internacionales que vimos en el pasado con Chávez y que pareciera como que estamos regresando a ellas. Y me refiero fundamentalmente a Argentina, a México y pues ahora más recientemente a Perú con el triunfo de Pedro Castillo. Lo que está haciendo México es justamente restituir esa dinámica que vimos en el pasado cuando Venezuela era un país boyante por los precios del petróleo y se permitía a través de la chequera petrolera de comprar alianzas internacionales. En este caso, está buscándolo más desde el punto de vista ideológico a través del Foro de Sao Paulo o el Foro de Puebla,
está buscando ese regreso y que estos compañeros ideológicos le permitan esa plataforma para digamos, relegitimarse o regresar a los foros internacionales. Eso le iba a decir, porque la CELAC, bueno, digamos, hay denuncias, la financió Hugo Chávez por mucho tiempo y logró, digamos, la alianza de básicamente la mayoría son, tengo entendido que más de 30 países que conforman la CELAC, a México no fueron todos, fueron creo que 17, pero estamos viendo un gobierno venezolano que hoy está en precarias condiciones, o por lo menos no, ya no goza de la renta petrolera para mantener, digamos, esas alianzas populistas en Latinoamérica. Efectivamente, y tienes unas alianzas, tienes las alianzas de México y Argentina, que son países muy importantes en los foros internacionales, puesto que son, junto con Brasil, los tres países más grandes y con mayor presencia. Entonces tienes dos países que le están dando mucho apoyo. Fíjate que me llama la atención que en ese foro no participó Iván Duque, no fue a la reunión de la CELAC, y por el contrario estuvo en España, y ayer denuncia en la Asamblea General de Naciones Unidas, denuncia abiertamente la situación venezolana, no solamente de emergencia humanitaria, sino también de falta de soluciones, o de una falsa solución a través de unas negociaciones que están planteadas en México, que para nada es un foro, es un territorio neutral, como lo vimos justamente con esta invitación en principio era la vicepresidenta, pero al presidente de facto de Venezuela. El tema de la inmunidad de Maduro, eso ha habido muchas dudas. ¿Goza Maduro de inmunidad para poder visitar cualquier país? Depende si ese país lo reconoce o no lo reconoce. O sea, estamos en esa dualidad en este momento. En la medida en que él tenga más países que lo reconocen, en esa misma medida tendrá él más inmunidad. Si él no es reconocido como presidente, pues no tiene la inmunidad, digamos, diplomática que le otorgaría el ocupar la presidencia de la República. Sin embargo, esto no obsta, esto no impide que si la Corte Penal Internacional lo señalara como una persona sujeta a investigación por crímenes de lesa humanidad, deba ser capturado y deba ser llevado a La Haya. Así sea un país aliado. Así sea un país aliado. Ok. Sí, exacto. Fíjese, quiero también su opinión sobre la posición de López Obrador, que bien, pues es un aliado ideológico de Nicolás Maduro. Se dice que se cuestiona un poco por qué si Maduro está siendo investigado en Estados Unidos y México es parte de tratados internacionales en la lucha contra el narcotráfico, que es uno de los delitos por los que se investiga Maduro, ¿por qué no lo entrega? ¿No? Él está incurriendo, digamos, violó este tratado internacional. Estricto senso, sí, por supuesto. Si nos atenemos a la letra y el espíritu de los acuerdos internacionales, sí, pero en este caso, siendo una reunión de apenas unos días, donde, digamos, es una reunión formal, donde lo que hay es sobre todo mucha retórica y pocos acuerdos entonces más es un desafío digamos, es señalarle al gobierno de Estados Unidos, a la administración de Estados Unidos, señalarle que dentro de la relación la relación bilateral que existe entre ellos, muy problemática por lo demás, no solamente por la amplia frontera, pero además por todos los temas comerciales y los temas migratorios efectivamente. Más allá de eso, le está diciendo, esto entra dentro del paquete de cosas que vamos a negociar o donde vamos a tener que incorporar acuerdos. O sea, de alguna forma, el comodín Venezuela le sirve también a López Obrador en su relacionamiento con Estados Unidos y en la búsqueda de otros elementos para negociar otros acuerdos, de los cuales no estamos todos al tanto, pues, porque no sabemos exactamente cuál es la agenda de Estados Unidos y de México. Sabemos que hay un tema migratorio muy importante, pero no sabemos qué otros elementos hay allí. Y bueno, ¿qué representa para las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y sobre todo para todos aquellos venezolanos que han luchado por que regrese la democracia en Venezuela, la presencia de Maduro en México?
es un problema para los venezolanos sentirse en ese nivel de desamparo, para las víctimas de violaciones de derechos humanos, para sus familiares, para los defensores, para los sobrevivientes. Es una frustración muy grande sentirse en ese nivel de desamparo. No podemos permitir o no podemos dejar pasar sin señalarlo que países que dicen que dicen de sí mismos ser democracias estén dejando de lado, estén obviando un tema, un elemento tan importante para una democracia como es el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales, por supuesto, entre ellos los derechos humanos. Doctora, quisiera pasar usted, bueno, al tema del diálogo en México. ¿Qué se puede esperar de esa negociación entre gobierno y oposición cuando, como usted bien lo decía, la sede no es neutral, la sede no es un país neutral? Bueno, tampoco era neutral Cuba cuando estaba negociando la FARC y el gobierno de Colombia, ¿no? O sea, entendemos que el punto medio no necesariamente es el punto medio como lo concebiría uno, sino donde se puede, donde se hace aceptable para una de las partes, que es probablemente la parte más en conflicto, la parte, digamos, la parte no democrática. En el caso de la FARC era Cuba, el espacio, el territorio que podía ser aceptable para ellos. En este caso, en el caso del gobierno de facto, es México. En el caso de los demócratas, pues deben aceptar este hecho, no porque, no como, como un tema de debilidad, no viéndolo como una debilidad, sino viéndolo más bien como que dentro de la negociación, dentro de las aspiraciones máximas de una negociación, uno puede tener aspiraciones máximas o aspiraciones incrementalistas. Y dentro de estas aspiraciones máximas o incrementalistas, pues el hecho de que tengamos una sede que no sea del todo favorable a la causa democrática deja de tener tanta importancia como otros elementos. De todas maneras, tenemos apoyos y tenemos observadores, como es el caso del Reino de los Países Bajos, que está ahí presente un poco para dar el respaldo necesario a la delegación de la Plataforma Democrática Venezolana y está siendo monitoreado muy desde cerca por otros países de la OEA. Fíjese, pero hay gente, hay personas particularmente que cuestionan el hecho de pareciera que está cediendo mucho la oposición en esas conversaciones en México por todo lo que ha ocurrido desde que se comunicó a finales de agosto que iban a comenzar estas negociaciones. Por ejemplo, fue retirado el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, sustituido por Freddy Guevara, que era un preso político. Y permiten, digamos, que el principal representante de Venezuela en Estados Unidos no esté allí. También no se está hablando de unas elecciones presidenciales ni parlamentarias, que fue lo primero que vendió Juan Guaidó al momento de presentar el acuerdo de salvación nacional, y tampoco se está tratando en estas dos reuniones que ha habido el tema de la liberación de los presos políticos. Se han dado excarcelaciones en Venezuela, pero bajo medidas cautelares, bajo arresto domiciliario, 6, según una ONG que se encuentra, que se llama Justicia, Encuentro y Perdón, contabilizaba 6 hasta el lunes. Pero digamos, esto no es ceder demasiado entre las exigencias del gobierno. Por supuesto que sí, pero también estamos en una posición de debilidad, ¿no? Yo Mm. creo que yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, sin embargo, yo trato de analizarlo desde un contexto como más académico, si se quiere, y menos pegado a mi corazón, porque necesito también entender la dinámica completa. Venezuela va en Venezuela, la oposición venezolana, la plataforma democrática, va en cierto modo en una posición de debilidad. La posición de fortaleza mayor la tuvo en el 2019, cuando se desestabilizó el gobierno de facto y cuando tuvo que apelar a una serie de compromisos internacionales para sobrevivir. Ellos jugaron al desgaste durante ese tiempo y ahora en el momento de mayor desgaste, en el momento en que ya el gobierno interino no tiene la fuerza que tenía hace 2 años y que además ha habido un cambio de gobierno en Estados Unidos y en otros países, como por ejemplo en Argentina o en Perú,
donde ya esos apoyos iniciales se han ido perdiendo y la política de Estados Unidos hacia Venezuela también es una política más de buscar una solución a través de los procesos más ortodoxos, como es el caso de una negociación, y menos hacia un proceso menos ortodoxo, como aquello que se nos ofreció o se planteó en un momento determinado de que todas las opciones estaban sobre la mesa, tratando de implicar o de dejar en el sobreentendido que podría haber incluso una invasión. Eso está totalmente fuera de la mesa en este momento, y lo que está sobre la mesa es, se necesita un acuerdo, se necesita tratar de abordar el tema venezolano a través de los mecanismos más ortodoxos, como es una negociación. Esto que tiene además como otro elemento que hay que tomar en cuenta, que hay que identificar, hay que ver cómo está el debate interno en Estados Unidos con respecto a Venezuela. ¿Qué significa el tema de Venezuela en estos momentos para Estados Unidos de cara a otros problemas como el tema de Afganistán, como el tema de China? O sea, en qué orden de prioridad está el tema de Venezuela y cuáles son las preferencias, digamos, cuáles son las necesidades, más que las preferencias, cuáles serían los pasos que debería seguir la administración Biden para poder determinar que no solamente mantiene las sanciones, sino que pueda incrementar las sanciones. Eso lo han anunciado, lo ha dicho James Story, lo ha dicho, lo ha reiterado, podemos aumentar las sanciones, pero ellos requieren, digamos, dentro de su debate interno se requiere que se pase por este proceso de negociación para decir, ven, no se puede negociar con esta gente, necesitamos seguir aumentando la presión. Un poco, esa es mi comprensión, mi lectura de la política exterior de Estados Unidos de cara a Venezuela en este momento. Mientras tanto, pues hemos perdido otros apoyos muy importantes, como es el caso de Perú, que dio origen al Grupo de Lima, y el caso bueno, Argentina ya lo perdimos hace un par de años, pero digamos, estos tres países y probablemente el año que viene, cuando perdamos Brasil, pues nos ponen en un escenario bastante débil, bastante precario en relación al escenario que tuvimos en el 2019. Entonces, que sea una debilidad la manera como se está presentando la situación en México, sí, sí lo es, pero es que el contexto todo es mucho más débil de lo que era en el 2019 o incluso en el 2020. Cuando usted habla de, bueno, en qué posición está Venezuela en la agenda de Estados Unidos y el tema de las sanciones, ha habido en estas últimas semanas, pues, lo que ha ocurrido con Alex Saab, que su inminente extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde, la captura del Pollo Carvajal, que está tratando de convencer a la justicia española de que él también, digamos, utilizó el sistema financiero de ese país para ser juzgado allá. Pero esto se podría, más otros países que están investigando a Venezuela por el tema del lavado de dinero, ¿todo esto representa que está aumentando la presión internacional sobre Venezuela o por el contrario hay quienes creen que quizás el tema de Venezuela está perdiendo fuerza en la agenda internacional? Bueno, no está perdiendo fuerza en algunos aspectos y ha perdido fuerza en otros aspectos. O sea, lo que hablábamos hace un momento de la posición, de la posición en la negociación es una muestra de que hemos perdido espacios y hemos perdido apoyos y fuerza en algunos aspectos. Pero hay otros mecanismos, digamos, hay otras vías paralelas que están andando también, ¿no? Digamos, en lo político específicamente el tema de la negociación, pero tenemos otros temas que son más en el orden de lo jurídico, como por ejemplo, pues estas órdenes de extradición, tanto de Alex Saab como de Hugo Carvajal, y también tenemos el proceso que está llevándose a cabo en la Corte Penal Internacional, que está a la espera del informe final o la determinación final del examen preliminar, para ver si se inicia, si son admisibles ciertos casos y a quienes van a acusar. Entonces son mecanismos que van en paralelo, son todos mecanismos bastante más lentos de lo que la necesidad del venezolano, o sea, de lo que es la necesidad del venezolano. El venezolano está urgido de encontrar soluciones para poder avanzar, para poder parar el tema de la inflación, para poder salir de esta crisis, de esta emergencia humanitaria compleja.
pero lamentablemente los mecanismos, los instrumentos internacionales van a una velocidad mucho más lenta que las urgencias que tenemos nosotros en medio de estas pandemias y en medio de la emergencia humanitaria. Está el tema también del segundo informe de la misión de determinación de los hechos, que es un informe contundente, riguroso, muy bien documentado, tal como lo fue el primer informe, y este informe va a estar sujeto a discusión este viernes. Debe ser llevado como informe a la Asamblea General de la ONU en las próximas semanas, y da pie para nuevos informes sobre la misma materia, que es la documentación de crímenes de detenciones arbitrarias, de torturas y tratos inhumanos, de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Ese es el mandato específico que tiene la misión de determinación de los hechos, y yo invito a todas las personas que se sienten víctimas, que sienten que sus derechos han sido violados, que han sufrido detención arbitraria, un familiar ha sufrido detención arbitraria, que ha sido torturado. Yo los invito a todos a ponerse en contacto con la misión de determinación de los hechos. Ellos tienen una página web en la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que es ohch.org. Ellos buscan Misión de Determinación de los Hechos Venezuela, y ahí van a encontrar una página que los va a llevar directamente a poderse comunicar con el grupo de expertos. Son 3 expertos y hay 14 funcionarios en este momento, que esperamos que se aumente, se duplique la cantidad de funcionarios que están allí para documentar cualquier hecho, cualquier violación a los derechos humanos que haya ocurrido desde el 2014 a esta parte. Y yo por eso quiero decirlo, digamos, claramente, porque pienso que este trabajo que se está haciendo, que también es un trabajo bastante más lento de lo que son las necesidades de los venezolanos, la solución, conseguir la solución a las necesidades de los venezolanos, es un trabajo que se abona a estos otros escenarios que estamos hablando, pues no solamente a la extradición de estos dos personajes que están directamente señalados y directamente ligados al chavomadurismo, sino también van a alimentar el proceso de la Corte Penal Internacional, y va a permitir además alimentar todos el tema político dentro de Naciones Unidas, de la necesidad de profundizar en la vigilancia, el monitoreo y la exigencia de rendición de cuentas por parte del Estado venezolano. Eso le iba a decir, ese informe que consta de más de 200 páginas, donde se habla claramente de que acá no hay imparcialidad en el sistema de justicia venezolano, que los jueces no son imparciales, que los fiscales tampoco, que no se investigan cuando se denuncia la tortura y que se persigue a los disidentes del gobierno. Allí también hablan de, bueno, cómo hasta se aplican métodos nazis, como el hecho de que se detiene no solo a alguien señalado de ser disidente del gobierno, sino también a sus familiares para obligarlos a rendir una declaración quizás forzada. Quiero un poco ampliar esa parte. El peso que tiene este informe para la investigación del examen preliminar que se está haciendo en la Corte Penal Internacional, justamente cuando estamos en la tercera fase de complementariedad, y que bueno, que acá el fiscal que tenemos en Venezuela pues se ha encargado de decir que sí se están investigando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué peso tiene esto para que el nuevo fiscal de la CPI pues se pronuncie sobre si pasamos a la cuarta fase, que es una investigación penal? Bueno, fíjate que es muy, muy importante. Este informe trata del sistema judicial venezolano, del poder judicial en su integridad, hace esos señalamientos que tú acabas de decir, y justamente el hecho de que lo señale también está muy relacionado con el tema de la complementariedad, porque la complementariedad significa que cuando en Venezuela no se aplica la justicia, porque no existe la posibilidad para hacerlo, porque no existe la institucionalidad, está en el suelo. Ellos lo planteaban, sobre todo en el Tratado de Roma, se habla, sobre todo pensando un poco en un país en guerra, ¿no? Donde las instituciones se vienen abajo y no hay un sistema de justicia que se pueda aplicar, o en proceso de paz en el que se está reconstruyéndose el país y no existe la institución.
En el caso nuestro sí existe la institución, pero ha sido desmantelada y está demostrado con esta documentación, queda totalmente demostrado que no existe un poder judicial que pueda llevar a cabo juicios justos en Venezuela, y que además tampoco existe el interés de parte, porque también esa es la segunda parte del tema de la complementariedad, que no exista la institución, o que no haya un genuino interés de parte de las personas que detentan el poder para poder llevar a cabo estos juicios de manera transparente y en su debido proceso. El informe lo que nos está diciendo justamente es, no solamente no hay la institución, sino que quienes destruyeron la institución, quienes desmantelaron la institución del Poder Judicial, son quienes están en el poder. Por lo tanto, no hay un interés genuino de parte de ellos para poder hacer justicia en Venezuela. Por lo tanto, en Venezuela no hay posibilidad de hacer justicia. Eso es lo primero que dice. Y lo segundo que dice es, esos ejemplos que está dando el fiscal como casos emblemáticos de procesamiento de señalados y procesados y perpetradores de crímenes de lesa humanidad, son tres casos que están muy mal fundamentados y que en definitiva no son ni representativos de la verdad, ni además están cumpliendo con los estándares que se permitiría o que se le pediría a un sistema judicial. Por lo tanto, esos tres ejemplos que ellos han utilizado y que han llevado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para hacer creer que en Venezuela sí se está haciendo justicia y sí se están dando pasos para la reforma del Poder Judicial, no son tal cosa, o sea, son mentiras, pues, en dos platos. Eso es lo que dice el informe. Y con esto deja, digamos, pone de manifiesto es como ayuda enormemente al fiscal de la Corte Penal Internacional a comprender, hacerle la radiografía. O sea, con esta radiografía que se hizo, permite que el fiscal de la Corte Penal Internacional pueda llegar a la conclusión de que no existe justicia en Venezuela y que por lo tanto se deban abrir estos procesamientos en la Corte Penal, o sea, a nivel internacional, porque a nivel interno no es posible. ¿Qué tanto puede dilatar el gobierno? Porque inmediatamente que sale este informe, a los días, en la Asamblea Nacional que maneja el chavismo, de mayoría chavista, pues acaba de aprobar la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Y ahí dice que ya no se van a juzgar a civiles en tribunales militares, que se va a cortar el tiempo para las audiencias preliminares. Entonces, todo esto sirve de alguna u otra manera para retrasar lo que se está haciendo en la Fiscalía de la Corte Penal. Bueno, esa es justamente la estrategia, no retrasar al máximo lo que se está haciendo en la Corte Penal Internacional, y ya lo decíamos en el pasado cuando interpusieron esa medida cautelar en el proceso que retrasó el informe de la fiscal Bensú, del fiscal saliente, y van a seguir intentándolo, van a seguir buscando todos estos mecanismos, pero ¿qué pasa? Que en contraposición a eso, tienes a una misión de determinación de los hechos que está diciendo: nada de lo que hagan estas personas va a conseguir o va a ir en una solución hacia el problema medular. El problema medular es que no existe capacidad de hacer justicia en Venezuela. O sea, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, ni es genuino el interés, ni es verdadero, ni va a lograr ese objetivo. Entonces, sí, ellos van a tratar de hacer estas cosas, pero la misión de determinación de los hechos tiene todavía un segundo informe el año que viene, en el que van a seguir documentando todo este material, todas estas cosas, no solo, o sea, tanto los 4 crímenes que señalé hace un momento como el tema del Poder Judicial, y seguramente abordarán esta pantomima que hicieron en la asamblea ilegítima, con la aprobación de este Código Procesal Penal. Yo creo que sí, efectivamente podrán tratar de hacerlo, pero la justicia internacional no prescribe, no se agota. Entonces, más tarde o más temprano, pues llegaremos de todas maneras a la meta, al objetivo, que es que se abra una investigación en contra de los grandes perpetradores, los grandes responsables perpetradores de crímenes contra los venezolanos, crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos. Sí, doctora, aunque se discuten condiciones
electorales en Venezuela en esa mesa de negociación, es lo que han planteado los voceros por parte de la oposición. Eh, Hay quienes creen que debe tener mucho más peso, los venezolanos pueden estar más esperanzados en una investigación penal contra Nicolás Maduro, contra quienes han sido señalados de cometer crímenes de lesa humanidad de Venezuela. Yo le pregunto esto, ¿solo podrá salir Maduro del poder a través de un enjuiciamiento por la justicia internacional? Eh, es una pregunta muy difícil porque la verdad es que el futuro nadie sabe cuál es el futuro. Es una alternativa, es una de las alternativas. Otra de las alternativas es que entiendan, a ver, los noruegos tienen en la página web de la organización que está a cargo de la negociación, que es una especie de ONG ligada a la Cancillería noruega. Ellos dicen que ellos tienen todo el tiempo del mundo, o sea que puede ser una cosa de muy largo plazo, hasta el momento en que los actores entiendan la necesidad, la pertinencia, la urgencia y el deseo, o sea, hasta que deseen ellos también buscar una solución a la crisis política en la que puedan estar enfrentados. ¿Eso qué quiere decir? O sea, te lo traduzco de esa cosa muy general que plantean ellos, pensando un poco en que ellos abordan conflictos similares al de Venezuela o al de Colombia y la FARC en muchas partes del mundo. Lo que están diciendo es que eventualmente el gobierno de facto entenderá que la vía para salir de esto es una vía negociada. Y entonces la aceptarán y entonces irán a negociar de buena fe. Para que eso suceda, digo yo, no lo dicen los noruegos, pero para que eso suceda, necesitamos mantener la presión internacional. Es necesario mantener la presión internacional, mantener la visibilidad sobre los problemas de Venezuela y mantenernos todos los venezolanos vigilantes para que, las violaciones de los derechos humanos, para que los crímenes sigan siendo documentados y para no bajar, digamos, no llenarnos de desesperanza. Los venezolanos tienen muchísimas necesidades, el día a día es muy complicado, es una especie de carrera de supervivencia que todos los días se complica más, pero solamente con la presión tanto interna como externa se podrá llegar a ese punto en el que para el gobierno de facto sea interesante, sea una opción ir a un proceso de negociaciones. Por lo pronto, no es así. Por lo pronto hay unos elementos allí, no están todos. El hecho de que tengamos a dos personas muy cercanas al chavomadurismo que estén siendo extraditadas para Estados Unidos es un elemento de presión importante. Otro elemento de presión importante son los bienes y los activos que tiene Venezuela en el exterior, que en este momento están bloqueados, que están fuera del alcance de Nicolás Maduro. Y otro elemento es el tema de la Corte Penal Internacional. Si a eso le seguimos añadiendo otros elementos de presión internacional, puede que logremos, puede que logremos sentarlos en la mesa de negociación con una verdadera disposición a negociar y no con el único deseo de permanecer en el poder, ganar legitimidad internacional y recuperar los activos, que es sus únicos objetivos en la agenda en este momento. Doctora, me quedan muy pocas preguntas. Yo quisiera robarle unos minuticos más. Cuando usted dice, bueno, esta negociación puede ser muy larga según lo que plantea Noruega, pero, por ejemplo, el gobierno está pidiendo que Alex Saab integre la mesa de negociación y de una u otra manera esto no sería como un indicio de que ellos en cualquier momento se pueden parar si no lo acepta Estados Unidos. En el caso de Alex Saab, ellos pueden tratar de hacer lo mismo que hicieron con Simón Trinidad, como hizo la FARC con Simón Trinidad, ¿no? Que se tomaban fotos con él, formaba supuestamente parte de la delegación, ponían una foto de cuerpo entero, ponían un muñeco, un cartón con su foto, lo sentaban en la mesa de negociaciones. Era como una manera de protestar y de amenazar con esa provocación, buscar la manera de que se pararan los otros de la mesa, no pararse ellos, sino parar a los otros de la mesa. Esto lo van a intentar hacer, se van a buscar todos los mecanismos de provocación y harán esto, luego harán otras cosas,
no hay que perder el objetivo nuestro. Y yo creo que ahí es un punto muy importante. Hay que aclarar realmente cuál es el objetivo de la plataforma unitaria, de la plataforma de oposición. Si el objetivo es una salida electoral con unas elecciones presidenciales, pues debe quedar claramente establecido y se debe tender en ese sentido, se debe ir en esa dirección. Si es un proceso electoral en noviembre, bueno, en noviembre entonces ya se habrá acabado esta mesa de negociación. Yo creo que lo que tenemos que tener a la vista. Si aquí el único interés es un proceso electoral regional, en noviembre se acabarán las razones para estar sentados allí y será la oposición la que se pare. Si la idea es ir más allá y tratar de lograr unas elecciones presidenciales y un proceso de reinstitucionalización del Estado, entonces iremos a unas negociaciones de más mediano y largo plazo. Con esta captura de Hugo Carvajal, de Alex Saab, ¿qué se puede esperar de Nicolás Maduro? O sea, ¿puede haber un nuevo señalamiento penal en Estados Unidos contra él? O bueno, esto coloca al gobierno en una posición de que lo pone a temblar, por así decirlo. A temblar, depende de lo que estén dispuestos ellos a negociar, ¿no? Las declaraciones de Hugo Carvajal tratan de, o sea, habría que leerlas, hay que leerlas muy detenidamente, hay que escucharlas y leerlas muy detenidamente, porque él dice que él va a ir dándole información a distintos entes, información que les puede ser útil a él para él resguardarse de ser entregado a la justicia americana. Específicamente está hablando de la información que le va a entregar a los españoles. Yo no sé qué tanto va a temblar Maduro, yo creo que eso se va a ir viendo con el tiempo, pero el más interesados están todos en lo que puede decir Alex Saab, desde el mismo momento en que Rusia exige la liberación de Saab y dice que es un diplomático venezolano. Ya ahí estamos viendo que la dimensión del material que tiene Alex Saab es hasta más importante que el de Hugo Carvajal. Pero Hugo Carvajal internamente conoce los mecanismos, ¿no? Los mecanismos de poder, las alianzas internas y debe manejar información muy precisa sobre unos cuantos altos responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes perpetrados en Venezuela, y probablemente esté negociando su inocencia a cambio de esa información. Y bueno, entre las últimas preguntas, habla usted de que Venezuela todavía mantiene la presión internacional y el bloqueo de activos. Esto obviamente bajo la figura de un gobierno interino. ¿Ese gobierno interino puede tener vigencia o por el contrario muchos han señalado que se puede estar diluyendo con el tiempo por no lograr a lo interno, digamos, una estrategia clara de lo prometido para salir del gobierno? Bueno, eso lo vamos a ir viendo también poco a poco. Yo creo que eso no está del todo definido. El presidente Guaidó todavía tiene el respaldo del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Colombia y de una serie de gobiernos todavía en América Latina. Se ha diluido, se ha debilitado mucho, Canadá también, entre otros. Se ha debilitado mucho por el desgaste propio de estos años, pero mientras mantenga el respaldo de estos países, seguirá siendo el presidente legítimo de Venezuela, estaría en la cabeza de quien ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional, de la última Asamblea Nacional con legitimidad en Venezuela. En esa línea de pensamiento están actuando estos países. Ahora, si se llega a algún tipo de arreglo, si hay algún tipo de cambio, pues eso ya lo veremos en los próximos meses. Yo pienso que los Estados Unidos no van a levantar las sanciones, los Estados Unidos no van a dejar de mantener la política exterior que llevan hacia Venezuela. Lo que vamos a ver son matices, sobre todo en el lenguaje, en la forma de llevar las cosas y esta cantidad digamos, de nuevos pasos
dentro de la diplomacia más ortodoxa y menos en la diplomacia de Twitter que tenía Trump. Pero yo no veo el final el final del gobierno interino como una cosa inminente. Entiendo que hay muchos partidos políticos que lo están viendo de esa manera y lo están deseando también para pasar, digamos, lo ven como una suerte de experimento que fracasó, pero yo invitaría a que todo el mundo viera las cosas con un poquito más de seriedad y de institucionalidad, porque si le decimos a los países que hay razones constitucionales para haber llevado a cabo esas acciones en el 2019, esas acciones del 2019 no han perdido vigencia todavía en el 2021. A lo interno, ¿usted ve una crisis de liderazgo entre lo que es el G4 y ahora el gobierno interino? Porque pareciera que Guaidó no se ha pronunciado sobre las elecciones, sin embargo, los principales dirigentes de los partidos de oposición democrática sí están encaminados en unas elecciones sin todavía condiciones electorales. Lo que yo he escuchado de él es que no hay condiciones en este momento. Eso es lo que he escuchado, lo que he leído en Twitter. Yo estoy, quizás desde Ginebra es muy difícil ver las dinámicas y los detalles de lo que está pasando al interno con respecto al tema electoral y por eso no me quisiera aventurar a opinar sobre ese tema, pero efectivamente sí hay un quiebre. No tenemos la unidad que se tuvo en el 2015, no tenemos el compromiso que existía a principios del 2019, cuando toda la oposición venezolana estaba respaldando la figura de presidente encargado en la persona de Juan Guaidó. Eso no lo estamos viendo en este momento, producto en buena parte del desgaste y de la falta de resultados. En Venezuela estamos viendo que hay derechos selectivos para algunos, porque han venido una serie de dirigentes que estaban exiliados, que estaban siendo investigados penalmente por Venezuela, en Venezuela, y sin embargo hoy son candidatos oficiales a unas elecciones. Esto no le genera mayor división y le resta, digamos, credibilidad a a los dirigentes políticos de oposición, en el sentido de que muchos señalan que hay un acuerdo interno con el gobierno para convivir. Mira, muchos analistas internacionales hablan de que y no solamente en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua, digamos, en otras dictaduras a nivel mundial, se ha visto también esta figura, ¿no? de una oposición que termina cediendo o secuestrada o cediendo a los designios que le dan desde el poder y que termina funcionando de una manera bastante errática. Algunos llaman una oposición a la medida del gobierno, otros dicen que esto es que hay una complicidad. Yo, honestamente, creo que no se está entendiendo claramente la dimensión de las cosas porque se está viendo solamente el tema de Venezuela desde el espacio personal y desde el espacio partidista. Si ampliáramos un poco y tuviéramos una visión de conjunto y pudiéramos ver que si comparamos el proceso de Venezuela con otros procesos en el mundo, nos daríamos cuenta de que estamos cometiendo, estamos transitando el mismo camino o estamos cometiendo los mismos errores. Entonces, más bien yo antes que señalar, porque como te digo, estoy muy lejos para poder entrar en el debate interno, yo antes que señalar, yo los invitaría más bien a que se hicieran un análisis histórico y más bien internacional de casos similares para que pudieran ubicarse o pudieran identificar dónde están parados y hacia dónde pueden dirigirse. Muchas gracias a la internacionalista María Alejandra Aristilleta por acompañarnos en este foro desde Ginebra. Gracias por su análisis y su tiempo. No, encantada de haber podido aportarte todas estas ideas y espero, bueno, que sean de interés de tu público. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, muchas gracias. Será hasta una próxima entrega.